Gloria a Dios, muy buenos días para todos los creyentes, para todos los oyentes, para todos los televidentes, para toda la audiencia que se conecta en este hermoso día, en este hermoso lunes 6 de julio, a las 9 de la mañana. Sabemos que estamos en el programa El que manda en todo es Cristo. Y bueno, le damos gracias al Señor por una vez más permitirnos estar aquí, por bendecirnos con una nueva y hermosa mañana. Le pedimos a ese Dios todopoderoso que los guarde, que los proteja, que los respalde, que los encamine y que los siga trayendo y conduciendo a su presencia, a su palabra, a Cristo Jesús. Hermanos, les saludamos, le damos esa bienvenida y esos buenos días a todos los hermanos que se conectan desde todas las partes. Y les recordamos que estamos en Facebook, que estamos en TikTok, que estamos en Instagram, que estamos en YouTube, que estamos en www.bellavistaestereo.com y por la emisora Una Inspiración de Dios 103.6 FM Estéreo. Hermano, le damos un cordial saludo para todos, que en este día sea la fuerza del Señor sobre ustedes. La palabra dice que Pablo decía: cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque en mi debilidad Él se fortalece. En mi debilidad Él se glorifica, en mi debilidad está el poder de Dios. Y aún dice la palabra en Joel: diga el débil, fuerte soy. Así que en esta maravillosa mañana, hermano, le damos esa bienvenida a todos. Siga compartiendo el link, siga en sintonía hasta el final, y que no haya mejor manera en la que usted empiece esta mañana, esta gloriosa mañana, este amanecer, este día que el Señor nos ha dado, que escuchando la palabra del Señor. Hoy es un día más, Dios nos ha regalado un día más, no para trabajar, sabemos que es necesario hacerlo, pero Dios nos lo ha dado un día más de pronto para que usted esté solamente así en la tierra, sino para alabarlo y glorificarlo. Amén. Así que vamos a estar orando para encomendarnos en la mano del Señor este programa, este servicio. Amén. Así que, amado Dios y amado Padre Celestial, tú que estás en los cielos, Señor, tú que estás en tu trono, donde te alaban los serafines, los querubines, mi Rey, pero que también dice tu palabra que estás con el quebrantado de corazón. Hoy nos presentamos delante de ti, Padre amado. Hoy nos encomendamos delante de ti, colocamos este programa, colocamos este servicio, colocamos cada vida, cada persona, Señor, para que así como tú le abriste el corazón a Lidia cuando escuchó ese evangelio, Padre amado, así también le abras ese corazón a cada oyente, a cada televidente, así seas tú abriendo el entendimiento, así seas tú, Señor, Padre, obrando en las vidas, mi Rey. Padre, te doy la gloria y la honra. Ayuda a mis hermanos a fortalecerse, a afirmarse en tu palabra. Tu palabra dice que lo que es para el hombre imposible, Dios lo hace posible. Entonces, mi Rey y mi Dios, te damos la gloria y te damos la honra. Llévate toda distracción, llévate todo lo que no es tuyo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a estar yendo a esa poderosa palabra que nos trae el Señor. El día de hoy vamos a estar yendo a Salmos. Usted vaya buscando su Biblia y abra su Biblia en Salmos. Y si tiene apuntes, vaya anotando Salmos 150. Y vamos a leer versículo 1 y 2. Amén. Y dice, en la Reina Valera leemos la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Dice el verso 2: alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Amén. Y dice acá
en esta versión que es la Nueva Traducción Viviente, dice: alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario. Alábenlo en su poderoso cielo. Alábenlo por sus obras poderosas. Alábenlo, alaben su grandeza sin igual, dice la palabra del Señor. Amén. Y aquí vemos un llamado que hace el salmista David, un llamado para usted, un llamado para mí, un llamado universal, que es para alabar al Señor. Leíamos: alábenlo en su santuario, alábenlo en el poderoso cielo, alábenlo, decía, por sus poderosas obras, por sus maravillas, por sus milagros, por sus hazañas, por lo que Él ha hecho, mi hermano. Y la palabra dice: todo lo que respire, alabe al Señor. Todo lo que respire. Ustedes, el ejército celestial, ustedes, sus criaturas, alaben al Señor. Y por eso, hermano, hoy también hacemos ese llamado a usted, que pueda alabar al Señor por todo lo que Él ha hecho en su vida. Mire lo que dice acá, leíamos: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Entonces tenemos aquí proezas, porque David decía: alabadle por sus proezas. Y proezas es acciones extraordinarias, hazañas o milagros de gran valor que se le atribuye al poder divino. Le voy a repetir: las proezas son esas acciones extraordinarias, hazañas o milagros de gran valor que se le atribuyen al poder divino, es decir, a nuestro Cristo, aquel que manda en todo. El que le hizo al pueblo de Israel abrir ese mar rojo en dos, y que hizo que todo el ejército egipcio quedara ahí encerrado, los derrotó. En Jeremías el Señor dice: ¿habrá alguna cosa difícil para mí? Entonces, mis hermanos, debemos alabar a ese Dios poderoso. Alábelo por lo que Él ha hecho en su vida, alábelo por lo que Él ha hecho en su familia, alábelo por lo que Él ha hecho en su hogar, alábelo por lo que Él aún ha hecho en su trabajo. Así que vamos a ver alabanza a Dios, versículo 1, veíamos: alabad en el santuario, alabad en la magnificencia de su firmamento. Vamos a ir a Salmos, capítulo 9, versículo 11. Salmos, capítulo 9, versículo 11. Y dice la palabra del Señor en la Reina Valera: cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Amén. Hermano, estamos publicando las obras del Señor en su pueblo, en su iglesia, afuera. Estamos publicando ese evangelio. Hay un salmo en el que David decía: he publicado tu salvación y tu fidelidad a todos. Entonces, hermano, mire cómo lo dice en esta versión, Salmos 9:11, dice: canten alabanzas al Señor, que reina en Jerusalén. Cuéntenle al mundo acerca de sus inolvidables hechos. Y aquí cabe la evangelización, hermano. Nosotros estamos viendo el punto que es alabanza a Dios, pero también aquí entra lo que es la evangelización, porque decía: canten alabanzas al Señor que reina en Jerusalén, alabanza a Dios. Pero también dice: cuéntenle al mundo acerca de sus inolvidables hechos. Acerca de sus inolvidables hechos. Entonces, hermanos, sabemos que en ese contexto, tal vez en el Antiguo Testamento,
Dios llamaba a los creyentes o llamaba al pueblo de Israel o llamaba a los judíos que contaran esas grandes obras y esas proezas, porque el Señor en el Antiguo Testamento y también lo vemos en el Nuevo Testamento con Cristo, que era para afirmar o para mostrar esas señales, que hacía milagros, que hacía acechanzas, que hacía prodigios, pero también ahora se nos ha dejado un evangelio, mi hermano, un evangelio. Así que la invitación, hermano, también es que podamos alabar al Señor, pero que también podamos evangelizar. La palabra dice: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Entonces, ¿cuántos estamos haciendo lo que nos dice este verso? Cantar alabanzas de Jehová, y sabemos que alabar al Señor no es solo de pronto cantar una canción, cantar una adoración, dar palmas, movernos, brincar, sino adorar al Señor con nuestra vida, con lo que pensamos, con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que hablamos, con la actitud que tenemos, cómo nos comportamos, si estoy teniendo sujeción aún en mi iglesia, en la congregación, y si estamos cumpliendo con esa gran comisión que nos dejó el Señor. Si estamos cumpliendo con eso que nos dio el Padre Cristo. Entonces, hermano, la palabra, hay un verso que dice en Hechos, que dice: así nos los ha mandado el Señor, decía Pablo. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Hasta los confines de la tierra. Entonces, hermanos, estamos viendo alabanzas a Dios. Ahí veíamos con cánticos. Salmos 9:11, que decía: cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Ahora vamos a ver con instrumentos musicales. Vamos a ir a Salmos 33:2. Salmos 33, versículo 2. Y dice la palabra en la Reina Valera: aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Y en esta versión dice: alaben al Señor con melodías de la lira, toquen música para él en el arpa de 10 cuerdas. Tremendo, mi hermano. Dice: alaben al Señor con melodías de la lira y toquen música para él en el arpa de 10 cuerdas. Y hoy vemos algo tal vez fuerte, hermano, en lo que es los cantores o los salmistas o esos grupos de adoraciones que tal vez no hacen música o no hacen melodía o no hacen cánticos o no hacen canciones para glorificar y para alabar al Señor. Y mire lo que decía aquí David: alábenlo con los instrumentos, alábenlo con los cánticos, alábenlo con el arpa, alábenlo con la lira, alábenlo. Y eso lo pueden ver en las iglesias donde de pronto no hay tanto instrumento, una caja con una guacharaca. Entonces, hermano, nosotros no hay limitación para alabar al Señor y para cantar. Incluso a un hermano en los países con menos recursos, con pocos recursos, usted puede ver en los países de África cómo buscan baldes en las iglesias, palos para cantar y alabar al Señor. Entonces, hermano, David nos sigue dando esa invitación o ese llamado para alabar al Señor, para alabar a Cristo. Y hoy nosotros estamos para decirle a usted
que alabe aquel que manda en todo, que es Cristo, aquel que tiene el control de todo, aquel que gobierna sobre todo, aquel que el Padre le entregó todo, lo puso bajo sus pies y bajo su autoridad, todo ángeles, todo principado, toda potestad, todo hermano, todo lo que hay creado, porque todo es por Él y para Él, dice Romano. Entonces, hermanos, me llama la atención porque cuando nosotros leemos, mira incluso lo que dice el verso 1, que los justos canten de alegría al Señor, les corresponde a los puros alabarlo. Y mire lo que dice, hermano, que los justos canten de alegría al Señor y la alabanza le corresponde, o dice, le corresponde a los puros alabar. Es decir, que usted tiene que alabar al Señor con esa pureza, con esa santidad, con esa separación del mundo, apartando todo lo que no le agrada al Señor y así poder alabarlo. Y David en este salmo nosotros vemos que alababa al Señor o invitaba a alabar a Dios por esa fidelidad y esa bondad que él había tenido para con su vida. Y que él alababa la soberanía y el poder y la providencia del Dios divino. Entonces, hermano, usted está alabando al Señor porque Él es bondadoso con usted. Si ha estado alabando al Señor, ha estado glorificando esa fidelidad que Él ha tenido con usted, porque la palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Estamos adorando al Señor por su poder, porque ha obrado en nuestras vidas, porque de pronto usted estaba enfermo y el Señor le sanó. Usted lo ha alabado, o en vez hizo como esos 9 leprosos que el Señor los sanó, Cristo los sanó y se fueron, o volvió como el último, el uno que vino postrado, vino agradecido, vino a alabar al Señor. Entonces, hermano, la invitación es que podamos adorar al Señor. ¿Está alabando usted a Dios por la providencia, porque es el que le provee, el que le proveyó ese trabajo, el que le proveyó ese empleo, el que le proveyó para que usted le pagara esos estudios a sus hijos, el que le proveyó para ese negocio, para ese proyecto, para ese emprendimiento? Mi hermano, ¿lo está alabando? Está alabando al Señor por todo lo que usted tiene y aún por lo que no tiene, porque a veces nosotros nos quejamos y la palabra dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en vosotros en Cristo Jesús. Hermano, el Señor lo conoce todo, sabe que es lo bueno para nosotros, sabe que no nos conviene. Entonces, hermano, hoy la invitación es que usted pueda alabar al Señor. Va a ser como esos 10 hombres, como le decía, que eran leprosos, que vivían marginados. Sabíamos que a ellos lo mantenían apartado. Y Jesús los sanó y los mandó con el sacerdote, porque sabemos en Levítico que decía que ellos se tenían que ir a revisar con el sacerdote cuando alguien probablemente era sano o se le quitaba esa lepra. Y dice que quedaron todos sanos, como le decía, hermano, pero solo uno llegó a agradecer. Solo uno llegó a agradecerle, a glorificarle, a exaltarle. Entonces, hermano, aquí vemos la alabanza es gratitud. La alabanza es agradecimiento, la alabanza es regocijo por lo que el Señor hizo. Y mire, nosotros debemos estar agradecidos porque el Señor nos sanó de esa lepra, o nos sanó de ese pecado, o nos quitó ese pecado y nos dio esa salvación eterna. Nos dio esa vida eterna. Porque Él murió, resucitó, y el mismo que cree en Cristo, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, nos levantará a nosotros con poder.
Entonces, mi hermano, ya sabe que la invitación es alabar al Señor. Vamos a ver universal. Salmos 67, versículo 3. Dice: Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Hermano, ayer que estábamos en un evento de adoración, la muchacha que lideraba o que coordinaba la alabanza decía algo cuando oraba por Venezuela y también por Colombia. Y ellos decían que le daban la alabanza al Señor y decían de que volviese a ese lugar donde nunca tuvo que ser quitado. Y hermano, todas las naciones, todos los pueblos, todos los países, todas las ciudades, toda la sociedad debe alabar al que manda en todo, que es Cristo. Mire el término de universal: todo aquello que pertenece o es común a una totalidad de personas, cosas o situaciones sin excepción. Hermano, todos, sin excepción, debemos de adorar al Señor y alabar al Señor. Y Pablo habla en Efesios que nosotros fuimos creados para alabanza de Dios, para adorar al Señor. Pero hoy, lamentablemente, no todos lo hacemos. Y incluso en la congregación, no todos alaban a Cristo. No todos reconocen a Cristo, no todos reconocen el señorío de Jesucristo. Pero dice la palabra en Filipenses que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es el Señor. Así que sí habrá y sí se cumplirá, hermano, esa adoración o esa alabanza a Dios universal. Mira lo que dice Perpetuo, Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Hebreos 13:15. Vamos a leerlo en esta versión. Hebreos 13:15, y dice acá: por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios. Y dice la otra parte: mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. A su nombre. Y en la Reina Valera decía que ofrezcamos a Dios por medio de Jesucristo alabanza, sacrificio de alabanza, y decía fruto de labios que confiesen al Señor. Hermano, nosotros debemos adorar y agradecer a Dios por medio de Jesucristo. Y esto implica, hermano, honrar a Dios con nuestras palabras, implica honrar a Dios aún con nuestra manera de vestir, implica honrar a Dios en todo lo que hacemos. ¿Y cuántos adoramos al Señor o alabamos a Dios? Porque de pronto creemos que es fácil, pero también implica honrar a Dios en esos momentos de dificultad, en esos momentos donde tal vez hay oposición, donde hay levantamiento, aún en esos momentos, hermanos, donde nosotros no tenemos ganas o no tenemos el ánimo. Porque usted en cualquier momento, mi hermano, tal vez se ha sentido sin fuerza, sin ánimo, sin ganas para adorar al Señor. Pero incluso en esos momentos usted debe alabar. En los momentos de crisis o en los momentos más duros de Job, que fue un hombre que tal vez vivió muchas cosas, aflicciones, le fueron quitados los hijos, quitados los ganados, lo que tenía, sus amigos lo señalaban, sus amigos se apartaron, la esposa le decía, maldice a Dios y muérete, pero él dice, Jehová dio, Jehová quitó,
sea el nombre de mi Dios alabado. Entonces, ¿cuánto somos así, hermano? De pronto que me quedé desempleado, entonces ya no alabo a Dios, ya no voy a la iglesia. No, que mi esposa, tuvimos discusión, entonces no voy a la iglesia. Hermanos, debemos alabar al Señor en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, con nuestra vida. Pablo dice que ese es el culto agradable al Señor. Ofrenda viva que somos nosotros con olor grato. Entonces, con cánticos, con instrumentos musicales, universal, perpetua. Y dice, ahora vamos a leer 4 razones para. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 4 razones ¿para qué, hermano? Para alabar a Dios. Y esas son que nos hizo linaje escogido, que nos hizo real sacerdocio, que nos hizo nación santa y que nos adquirió como pueblo para que fuésemos y anunciáramos las virtudes de Dios, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable. Entonces, hermano, dice la palabra en Romanos, y nosotros debemos alabar al Señor porque dice la palabra en Romanos capítulo 9, a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y amaré a los que antes no amaba. Y dice, y también dice, en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y dice la palabra del Señor, en el capítulo acá, a la no amada será amada. Entonces, hermano, el Señor nos hizo ese pueblo adquirido, ese linaje escogido, esa nación santa. No solamente a Israel, hermano, sino que también nos incorporó a nosotros los gentiles. Entonces, mi hermano, es un motivo para alabar al Señor, porque hay que alabarlo porque nos dio identidad, porque nos dio propósito, porque nos escogió, porque nos llamó a ser diferentes, a ser sus representantes o a ser esos embajadores de Cristo aquí en la tierra, y porque Él nos ama y porque nos dio esa salvación. Ahora veamos el poder de Dios. El versículo 2 decía, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a las muchedumbres de su grandeza. Entonces vamos a ver Primera de Crónicas 29:12. Primera de Crónicas 29:12. Y dice la palabra del Señor. Las riquezas y las glorias proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Quién es ese, mi hermano? El que manda en todo, que es Cristo. La riqueza, la fuerza, el hacer grande, el dar, es del Señor. Y aquí era también David, hermano, reconociendo la soberanía de Dios, reconociendo las bendiciones de Dios, la riqueza, y que todas las capacidades o todo lo que él tenía provenían de él. ¿Y cuántos a veces creemos, no, es que yo tengo este trabajo porque yo soy inteligente, porque yo tengo la habilidad, porque yo tengo la capacidad, porque era justo que yo me lo ganara, porque yo estudié 6 años en la universidad?
porque yo hice un doctorado, porque yo hice una maestría. Hermano, el rey David, diciéndole al Señor, diciéndole en su oración, la riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo, el poder y la fuerza está en tus manos, y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Entonces, hermano, el trabajo, todo lo que usted tiene es del Señor, es por el Señor. Y mire, también tenemos un ejemplo, porque sabemos que un hombre llamado Nabucodonosor, dice la palabra, que cuando él, tras de perder la razón, digamos así, de vivir como una bestia durante 7 años, él recupera el juicio, se recupera y proclama a Dios y al Altísimo como el dueño de todo, como esa soberanía. Y vamos a leerlo. Mira lo que decía Nabucodonosor. Vamos a ir a Daniel 4, 34 y 37. Dice: mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Alcé mis ojos a los cielos y dice: y bendije al Altísimo, y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Alabé y glorifiqué, y mire, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Y esto es como Romanos, cuando Pablo dice que somos vasijas de barro, y dice: ¿quién eres tú para que alterques contra el alfarero? ¿Acaso la vasija le dirá: ¿por qué me hiciste así? ¿Quién podrá reclamarle o decirle algo al Señor, hermano? Mire lo que decía Nabucodonosor: y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Dice el verso 36: en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fue restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Tremendo, hermano. Mire lo que Nabucodonosor decía: me fue devuelta mi majestad, mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. ¿Por qué? Porque todo eso viene del Señor, mi hermano. Todo viene del Señor, como decía David: la riqueza, la gloria, el poder proceden de ti. Entonces, hermano, debemos quebrantar esa soberbia. A veces en Salmo dice: ustedes son como dioses, o ustedes se creen dioses, pero nosotros debemos doblegarnos a la presencia del Señor y a todo lo que Él hace y reconocerle. Mire lo que dice Segunda de Crónicas, vamos aquí mismito, 25, 7, 8, dice: entonces un hombre de Dios se presentó ante él y le dijo: Su Majestad, no contrate tropas de Israel, porque el Señor no está con Israel. Él no ayudará a esa gente de Efraín. Y dice el versículo 8, si usted permite que ellos vayan a la batalla junto con sus tropas, ustedes serán derrotados por el enemigo, sin importar que también peleen. Dios los derribará, porque Él tiene el poder para ayudarlos o para hacerlos tropezar. Tremendo, hermano.
Esa es segunda de Crónicas 25, 8 y 7 y 8. Hermano, decía, no importa cuán bien, dice, sin importar que también peleen. Hermano, no es con nuestras fuerzas, no es con nuestra capacidad. Y dice que aquí vemos que Amasías gobierna sobre Judá. Dice la palabra que un profeta le advierte a Amasías, que era el que gobernaba, el que mandaba en Judá, que no se mezclara con tropas o que no hiciera alianzas paganas, que no hiciera mercenarios en Israel y en su ejército. Y decía, ya Dios no está con Israel, no importa cuánta cantidad ustedes traigan, no importa cuántos ejércitos se vayan a reunir, no importa que ustedes sean los mejores soldados, no importa que ustedes tengan las mejores armas, porque el Señor los derribará, porque Él es el que tiene el poder para ayudar o para derribar o tropezar, como dice en esta versión. Entonces, lo que le garantiza a usted la victoria, hermano, lo que le garantiza a usted que las cosas les van a salir bien, es el Señor. Y por eso nosotros debemos alabar y reconocer que el poder está en Él. Nosotros leíamos en este punto que era el poder de Dios. Y mire lo que dice, Amasías, rey de Judá, tomó de Israel 100 hombres para ir a la guerra. Entonces, hermano, la palabra dice que no es con ejército, no es con espada, no es con caballo, sino con el Espíritu Santo. Y aún dice Proverbio que uno, parafraseando el hermano, uno es el que alista el caballo, uno es el que alista las cargas o todo lo que es de guerra, pero de Jehová es la victoria. De Jehová es la victoria. Mire cómo dice Proverbios. Dice la palabra del Señor. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Proverbios 21:31. Entonces, hermanos, veamos Job capítulo 26, versículo 12. Él agita el mar con su poder y su entendimiento, dice, hiere. Dice, y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Él agita el mar con su poder, hermano. El que puede, el que manda en todo es el Señor. Él tiene el control del globo terráqueo, Él tiene el control del océano, de los mares, de los ríos, de los arroyos. Entonces, hermano, Él tiene el poder sobre todo. Y dice que con su entendimiento hiere la arrogancia. Y esto es tremendo, hermano, porque dice en otra versión dice, con su sabiduría, dice, y con su sabiduría descuartizó a Rahab. Descuartizó a Rahab. Aquí en otra versión dice, con su fuerza dominó al mar y con su habilidad derrotó al monstruo Rahab. Entonces, hermano, Rahab era una criatura del antiguo, del Medio Oriente, de toda la mitología, y ellos pues tenían como esa creencia de que él dominaba como que el mar, el río, todo este tipo de cosas, pero dice que con su sabiduría, dice, el mar agitó con su poder y al monstruo Rahab quebrantó su entendimiento. Entonces, hermano, ese monstruo representaba esa fuerza, ese orgullo, esa arrogancia, pero el Señor lo derribó. Entonces vemos, hermano, que la palabra dice que Jehová,
se sienta en la mesa de los dioses, hermano, y no para compartir, para hablar, sino para juzgarlos. Entonces, el poder es de nuestro Dios. Y mira lo que dice Salmo 62:11. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y no hay, creo que está muy claro, hermano. Una vez he oído esto, decía el salmista. Una vez habló Dios y 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Mire lo que dice Nahum 1:3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad, y el torbellino y las nubes son el polvo en sus pies. Mire lo que dice, Jehová es tardo para la ira. Y hay otra palabra donde dice, Él es tardo para la ira, pero rico en misericordia. El Señor es paciente, hermano, el Señor es misericordioso, aun cuando Él desata su ira para castigarnos o para juzgarnos o para que nosotros procedamos a ese arrepentimiento, aún así, hermano, es misericordioso porque no nos juzga como nosotros deberíamos ser juzgados severamente. Y mire lo que dice, aún en Job dice que su voz es como estruendo. Y mire lo que dice acá, Jehová no tendrá por inocente al culpable, Jehová marcha en la tempestad, y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Hablando o referenciando su poder. Y hay muchos que relacionan este verso que dice que las nubes son el polvo de los pies del Señor, así como cuando dice que Cristo vendrá sobre las nubes. Entonces, hermano, nuestro Dios es poderoso y nosotros debemos sentirnos gozosos, nosotros debemos alabarlo. Mire, en la mitología griega o en todos esos dioses paganos que alababan, ellos se sentían orgullosos o se sentían fuertes o se sentían los mejores o se sentían los que nadie podía con ellos porque tenían sus dioses y son dioses de mentira, dioses hermanos que no tienen poder, dioses que están sometidos y que están limitados por nuestro Dios. Ahora cuanto más nosotros que alabamos al Rey de Reyes, que es al que manda en todo, que es el Señor. Mire lo que dice Romanos 16:25. Y el que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Hermano, este versículo está muy hermoso y muy glorioso, de verdad. Mire la declaración que hace Pablo. El que puede confirmarlos. Hermano, yo creo que usted se quede con todos los versículos que hemos dado y que usted lo pueda atesorar. Pero mire lo que dice, el que puede confirmaros, según mi evangelio, Cristo, según la presentación de Jesucristo, de ese misterio que estuvo escondido, que no solo lo dice en Romanos, lo dice en Colosenses, lo dice en Corintios, que el evangelio estuvo escondido por siglos, por edades, pero que al Señor se nos plació revelarnos, es el Señor. Él tiene el poder para confirmarlo en su evangelio. Y aquí hay esperanza, hermano. Si su familia no es cristiana, si usted aún no es cristiano y no ha tomado esa decisión, el que tiene el poder para confirmarlo usted en el evangelio, en la predicación de Jesucristo, en lo que le fue hablado, es Jesucristo. Él tiene el poder. No que mis hijas no son cristianas, mis hijos no son cristianos, mi esposa no es cristiana, mi esposo no es cristiano. Él tiene el poder, mi hermano. Él tiene el poder. Vamos a ver, quiero leerlo como aparece acá Romanos 16:25. Romanos 16:25. Mire lo que dice.
Que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos tal como expresa la buena noticia. En ese mensaje acerca de Jesucristo, dice la palabra del Señor, se ha revelado su plan para ustedes, los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio de los tiempos. La gloria sea para el Señor, decía Pablo, la alabanza, quien puede fortalecerlos, confirmarlo, porque para nosotros los gentiles, si estaba escondido, hermano, o estaba oculto ese evangelio, pero Dios, a través de los profetas, como los profetas los predijeron, dice, y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes, para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Toda la gloria sea para el único sabio Dios, dice la palabra, eternamente por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, y veamos ya por último, que ya estamos terminando, vamos a ir a la grandeza de Dios. Deuteronomio 3:24, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar, dice Deuteronomio 3:24, tú has comenzado a mostrar a tus siervos tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Y esto me hizo acordar, hermano, cuando estaba el enfrentamiento de Elías contra los profetas de Baal, contra también los profetas de Acera, que él, cuando se ponen de acuerdo, vamos a ver para él, el que haga descender fuego sobre el cielo, ese será el Dios, es el que le va a seguir, porque estaba el pueblo titubeado, estaba entre dos aguas, o estaba entre esa situación que no sabía si seguir a Dios o a Baal. Pero dice, el Dios que haga descender fuego, y Elías se reía, pero clamen, digan más fuertes, de pronto su Dios está durmiendo, de pronto su Dios está jugando, su Dios se fue de viaje. Hermano, porque no hay Dios en la tierra ni en el cielo que pueda hacer la obra que el Señor hace. Las obras que el Señor hace. Y mire, aquí le voy a dar un verso que me dio mi abuelo, que va para todos los dioses, hermano. Vamos a ir a Salmos, creo que era 135. 135, vamos a buscarlo aquí en la Reina Valera. Dice la palabra del Señor, Salmo 115, perdón, 115, dice la palabra del Señor. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro, manos humanas le dieron forma. Tienen boca pero no pueden hablar, tienen ojos pero no pueden ver, tienen oídos pero no pueden oír, y tienen nariz pero no pueden oler, tienen manos pero no pueden sentir, tienen pies pero no pueden caminar, y tienen garganta pero no pueden emitir sonidos, y los que hacen los ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Pero decía el salmista, oh Israel, confía en el Señor, Él es tu ayudador y tu escudo. Y mire, le voy a leer estos versos. Dice Salmos 95:3, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todo los dioses. También dice Isaías 12:6, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y dice Jeremías 32:8, y vino a mí Anameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad, que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate, cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Y yo le estoy leyendo estos versos, hermanos,
Porque también dice Malaquías 1:11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos.